Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Haz más de lo que haces bien. El día de hoy quiero platicar sobre un tema que se liga mucho con el episodio pasado, ¿no? Con el tema de la creatividad, o por lo menos así me parece a mí. Pero antes de entrar en ese tema que trata sobre la medida justa de realidad, es decir, cómo tenemos que ser realistas al momento de soñar. Yo sé que parece algo como contraintuitivo, pero es muy importante que lo seamos, ¿no? Para poder mantener los pies en la tierra y seguir soñando y seguir avanzando respecto de lo que queremos lograr en nuestras vidas. Eh, Quiero platicarles que esto de grabar estos episodios en audio ha resultado ser algo, algo como muy adictivo para mí, porque creo que genera muy poca tensión para mí grabar estos episodios. Ayer lo platicaba con un amigo, con el Mike, que le mando un gran saludo. Lo platicaba que pasa algo con estos episodios, que es que es mucho menor la tensión, ¿no? Lo platicaba con el Mike, lo platicaba con otro amigo que se llama Yair, que él es artista. Y básicamente esto tiene que ver o se conecta mucho con el mundo de los hábitos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que se dedican a tratar de ayudar a otras personas a que mejoren sus hábitos, y muchas de las recomendaciones que se repiten o que son como de las más básicas es, por ejemplo, si tú quieres bajar tu nivel de consumo de televisión, por ejemplo, pues desconecta tu televisión, ¿no? O sea, hazte difícil tener la televisión o hazte difícil prender la televisión. Haz que cada vez que quieras ver la televisión tengas que pasar por un proceso que sea tan complicado para ti que definitivamente decidas mejor no hacerlo, ¿no? Imaginen ahora esto en el lado positivo, ¿no? Es si quieres desarrollar un hábito, por ejemplo, quieres hacer ejercicio, entonces hazte fácil hacer ejercicio, ¿no? Ten listo el espacio en donde tienes que hacer ejercicio, no compliques demasiado el proceso de empezar a hacerlo, ¿no? Para que no sea como, pues sí, pero tengo que limpiar toda mi sala antes de poner el tapete para ponerme a hacer ejercicio. O, o no sé, a lo mejor no tienes unos tenis para hacer ejercicio, o no tienes como ropa para salir a correr. Entonces, pues lo primero es sí tener esa ropa y sí tener esas cosas listas para que la próxima vez que tengas el deseo de hacerlo, no tengas suficientes tensiones que te vayan a hacer que no lo logres, ¿no? Entonces, para mí, el tema de grabar el podcast en audio está siendo algo sin tensiones absolutamente, ¿no? Es algo que yo en mi casa tengo ya desde antes de esto, o sea, no tiene ni siquiera que ver con el inicio de empezar este proyecto. Ya desde antes tenía montado un espacio en donde doy mis conferencias en línea, en donde doy las clases, en donde grabo los retos de mi membresía, en donde prácticamente trabajo todos los días. Que ya tengo montado un espacio tal cual con mi micrófono, con el que estoy grabando en este momento. Y la neta es que es tan sencillo como simplemente hacer una pequeña lluvia de ideas de lo que voy a platicar en una página de notas y picarle grabar, ¿no? A los voice notes de la computadora. Entonces está haciendo algo sin tensiones y bueno, como esto me llevó a la reflexión de los hábitos, pues quería compartírselos, ¿no? Por si alguien está batallando por ahí en empezar algo, ¿no? O está batallando también a lo mejor en dejar algún tipo de hábito. Pues es un consejo a lo mejor muy básico para muchas personas, pero que a mí en esta etapa de iniciar un nuevo proyecto me está haciendo súper revelador. Creo que nunca en mi vida había desarrollado un proyecto o sea, con tan pocas tensiones, ¿no? Es lo que quiero decir. Y bueno, esto me lleva a lo que quiero platicar el día de hoy, que es el tema yo le llamo como tener la medida justa de realidad, ¿no? Te decía que el episodio pasado hablaba sobre la creatividad y sobre cómo hay personas que no son creativas, que pareciera que se dedican a la creatividad, pero no son creativas, y al revés, ¿no? Personas que pareciera que no se dedican a algo creativo, pero sí son creativas. Y esto me hizo pensar también cómo hay muchas personas o cómo habemos muchas personas que solemos ir como contracorriente, ¿no? Como que nuestro pensamiento es naturalmente rebelde. Y esto es algo que con el tiempo se va añejando de diferentes maneras, ¿no? Hay muchas personas que con el tiempo y con la vida pierden esa rebeldía, y hay muchas personas que como que nunca la superan, ¿no? Y para mí,
la mejor manera de ir contracorriente es comprender la realidad, ¿no? Siento que siempre tenemos que entender la realidad. En el mundo de los negocios, por ejemplo, siento que yo entendí muy rápido, también por circunstancias de la vida y por circunstancias de cómo estaban los dineros en mi familia y todo este tipo de cosas. Pero yo comprendí muy rápido que era muy importante, antes de tener un trabajo que me apasionara, tener un trabajo que me diera estabilidad, ¿no? Y eso no significa que yo tuviera que desarrollar mi trabajo hacia el universo de cosas que no me gusten, porque siempre traté de desarrollar, por ejemplo, mi agencia, ¿no? O siempre traté de desarrollarme hacia el mundo de la creatividad. Pero algo que sí entendí es que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien burdo, ¿no? Pero, por ejemplo, si mi top era trabajar con artistas y hacer marketing para artistas y para personas para personas muy creativas y sí muy trendy, muy artísticas. Pues yo entendí rápidamente que mi agencia, si no se podía permitir en este momento tener ese tipo de clientes, lo primero que tenía que hacer era tener clientes que fueran estables. Es decir, clientes que pagaran las cuentas, clientes que tuvieran un buen tamaño de empresa, que estuvieran en nichos que sí generan como una cantidad de dinero importante, porque la inestabilidad creo que es lo que mete en crisis a la mayoría de las personas, ¿no? Es lo que nos hace sentir más inseguros a la mayoría de las personas. Es decir, cuando no hay dinero para pagar las cuentas, cuando no hay dinero para pagar colaboradores, cuando no podemos crecer. De repente, cuando he tenido la oportunidad de asesorar muchos negocios y también, sobre todo agencias, pero también negocios de otras categorías, en muchas ocasiones el gran tema que tienen es un tema de estabilidad, ¿no? Es como quieren tener crecimiento, pero no tienen estabilidad previa. Entonces es prácticamente imposible que tengan un proceso de crecimiento sin tener primero estabilidad, ¿no? De repente a mí me parece que podemos pecar de ingenuos, ¿no? Cuando tenemos sobre todo cuando somos como personas que nos dedicamos a profesiones que aparentemente son un poquito más apasionadas, ¿no? O que tienen como características de personas más apasionadas. Creo que podemos perder un poquito el piso de la realidad, ¿no? Y eso es algo importantísimo de tener en consideración, ¿no? De repente, por ejemplo, ¿no? Me pasa que platico con amigos, no sé, de política o de situaciones así como del gobierno, ya sabes, pláticas de las 3 de la mañana ya con unos tequilas encima, ¿no? Y me sorprende mucho cómo de repente hay personas que te dicen, bueno, la solución sería que los políticos no roben, ¿no? Esa sería como la solución a todos los problemas, ¿no? Que llegue un partido que no robe. Y yo siempre he pensado como de este tipo de pensamientos, cómo es súper ingenuo pensar eso, ¿no? Es súper ingenuo, es prácticamente imposible pensar que de la noche a la mañana va a cambiar el sistema al 100% y se va a instalar un nuevo sistema que no va a tener corrupción, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que cuando un partido político, por ejemplo, hace una promesa de ese tipo, está insultando de alguna manera la inteligencia de las personas, ¿no? Y cuando una persona piensa que la solución se encuentra en este tipo de pensamientos extremos, ¿no? Que de buenas a primeras no pueden suceder, esa persona está siendo ingenua, ¿no? Es cierto que bueno, si no hubiera corrupción, ¿no? O sea, como que si fuéramos a esas conclusiones como pues sí, como infantiles, me parece, ¿no? En donde tú dices, oye, si no hubiera corrupción todo estaría mejor. Sí, cierto. Si no hubiera corrupción todo estaría mejor, pero no va a dejar de existir la corrupción, ¿no? O sea, tienes que también tener una pizca de realidad. Y siento yo que a lo largo de mi vida he desarrollado mucho como esta capacidad de soñar al mismo tiempo que tengo los pies en la tierra, ¿no? Y me parece que es una habilidad súper importante que tenemos que tener todas las personas para poder llegar a soluciones, ¿no? De nuestras vidas, de los problemas de nuestras vidas, que se anclen a la tierra, pero que al mismo tiempo nos puedan llevar a lugares mágicos, bonitos, lindos, apasionantes, ¿no? Que no sea nada más como algo súper anclado en la tierra, ¿no? Me acordé mucho de una maestra en una universidad de música. Me decía que una maestra de canto, ¿no? Me decía que le gustaba mucho mi personalidad. Creo que es uno de los
No, bueno, sí, un halago, ¿no? O sea, finalmente me lo dijo como halago, me lo dijo como un comentario lindo y es algo que he tenido en mente mucho tiempo. Me dijo que le parecía que yo siempre tenía una mano en el cielo y un pie en la tierra, ¿no? Y que por eso le gustaba mucho trabajar conmigo. Entonces ese comentario se me quedó como súper grabado y se me quedó grabado como no nada más una característica mía, sino como algo que a mí me gustaría o a mí me gusta como de alguna manera estimular en los espacios de trabajo en donde yo estoy, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo voy a dar un curso o una formación, me gusta pensar que en ese curso o en esa formación tenemos espacio para soñar y tenemos espacio para apasionarnos, pero también tenemos que tener un pie en la tierra para entender que pues no sé, si estamos escribiendo textos para vender, pues tienen que ser textos persuasivos, tienen que tener características de venta, tienen que tener tienen que cumplir con los requisitos que los ate a la tierra, ¿no? Y tampoco irnos como tan al grado de que todo sea pura tierra, ¿no? O sea, si lo pudiéramos dividir en dos categorías, ¿no? Como la categoría tierra y la categoría cielo, donde tierra tenemos todas las cosas que nosotros hacemos para integrarnos al sistema, ¿no? Al sistema al que pertenecemos y del que no vamos a huir de ninguna manera. Y tenemos la categoría cielo, que son todas las cosas que nosotros hacemos como para salir un poquito, ¿no? De ese planeta sistema, ¿no? Y creo que eso describe muy bien lo que debemos hacer, ¿no? Debemos ser realistas, pero también debemos ser soñadores. Y tenemos que entender que no son conceptos que se anteponen, ¿no? O que son contradictorios. O si son contradictorios, que más bien tenemos que entender que hay partes de los dos conceptos que tienen que ser complementarios, ¿no? Yo entiendo que es complicado, es difícil porque requiere pues pensar, requiere tener un interés además por hacer otro tipo de proyectos diferentes a lo que sucede en el mundo, ¿no? Y bueno, también por supuesto entiendo que no es para todas las personas, ¿no? Para esto pues es súper importante que comprendamos cómo funciona el mundo, porque la parte de la tierra, es decir, de cómo nos anclamos a la realidad, pues parte de eso, ¿no? O sea, de nuestra comprensión de cómo funcionan los sistemas, cómo funcionan las ventas, cómo funcionan los negocios, platicábamos anteriormente cómo funciona el juego del dinero, ¿no? Cómo funciona el juego del negocio, o sea, cuáles son las reglas, ¿no? Que en las que yo me puedo mover. Es prácticamente como cuando haces música, ¿no? Y de repente, pues tú no sé, por ejemplo, los grandes músicos de jazz, sí, tal cual, de géneros que les llamamos como géneros de músicos para músicos, ¿no? Como todo este tipo de géneros, pues son personas súper estudiadas, ¿no? Que conocen perfectamente toda la armonía, conocen las tensiones, conocen todo tipo de escalas y prácticamente al momento de estar interpretando, pues como que ese conocimiento simplemente hace una suerte de explosión en las emociones que quieren transmitir y bueno, sale de una manera muy emotiva y muy interesante, ¿no? Pero todo eso, o sea, esa gran interpretación que hacen los músicos, no hubiera sido posible si no tuvieran como todas esas herramientas previas para poder interpretar, ¿no? Olvídate de la teoría, ¿no? O sea, seguro hay músicos muchísimos, bueno, no seguro, más bien 100% hay músicos de todas las categorías y de todos los géneros que no saben sobre teoría musical y tal, pero que sí tienen herramientas de interpretación o que sí tienen como la capacidad, por ejemplo, en sus manos de ejecutar la música, ¿no? Finalmente tienen herramientas, ¿no? Y esas herramientas para mí es todo lo que tiene que ver con la parte del realismo, ¿no? La parte de estar en la tierra. Y lo mismo con todos los negocios, ¿no? Que nosotros podemos tener. Siempre vamos a tener como este tipo de herramientas que nos van a ayudar mucho bueno, pues a tratar de cumplir sueños o tratar de cumplir esquemas de trabajo que se salgan de la cotidianidad. Ahorita me estoy preguntando si escuchan el camión de la basura pasando ahí al fondo. Bueno, sí, no es importante. Por ejemplo, las personas que se tienen que dedicar al arte, pues implica mucho que entiendan cómo funciona el mercado, ¿no? Pues sobre todo, pues si te quieres dedicar al arte y ganar dinero de ello, ¿no? O sea, a lo mejor el arte para ti es simplemente un hobby
y es completamente válido, pero si el arte para ti no es nada más un hobby, es decir, si el arte para ti es algo con lo que tú te quieres ganar la vida, a mí me parece que 100% tienes que entender cómo funciona la dinámica del mercado del arte, ¿no? Porque yo lo que creo que sí de verdad no es válido y que lo veo bien seguido es como creer que el mundo te debe algo, ¿no? Es decir, como ser un artista y ser talentoso y simplemente por ser un buen artista y ser talentoso, creer que el mundo debe de apreciar tu talento y debe de darte dinero y debe de mantenerte y debe de como estar al tanto de lo que tú haces, ¿no? Me parece que eso es completamente una locura, ¿no? Una locura pensar así. Y he visto muchas personas que viven en frustración, ¿no? Por ese tipo de situaciones. Y es que son personas que no están teniendo un pie en la tierra, ¿no? Que no están entendiendo su responsabilidad del otro lado de su profesión, que es todos, absolutamente todas las personas que vivimos en el mundo tenemos la responsabilidad de comunicar lo que hacemos, ¿no? Porque lo que es más, como lo de la creatividad, ¿no? Que te decía, la creatividad es inherente, ¿no? O sea, tú la tienes y se acabó y tú decides si la desarrollas o no. Lo mismo pasa con la comunicación de tu persona y de tu profesión. O sea, tú, quieras o no, vas a comunicar lo que haces y lo vas a comunicar de cierta calidad, ¿no? Y lo vas a comunicar de cierta manera. Ya sea desde que una persona te pregunte, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Y cómo le contestas a esa persona, hasta si decides tener una cuenta de Instagram, por ejemplo, aunque no tengas nada de tu profesión, ¿no? Aunque no tengas nada de lo que te dedicas, eso comunica qué tipo de persona eres, ¿no? Y eso comunica a qué tipo de persona pudieran estar contratando no sé, por ejemplo, una empresa, si estás pidiendo trabajo o cualquier cosa, pues bueno, todo comunica, ¿no? O sea, todo lo que hacemos comunica. Entonces, para mí, entre más conscientes somos de lo que comunicamos y más herramientas tenemos para comunicar, de forma, ¿cómo decírtelo? Como de forma comprensiva con el sistema, ¿no? Y con la tierra, pues mejor nos va a ir, ¿no? O sea, o más estabilidad vamos a lograr tener para cimentar un espacio en donde ahora sí podamos jugar, ¿no? O sea, digamos, es como construir la cancha, la cancha deportiva y entonces ahora sí ponernos a jugar, ¿no? Pero si no tenemos los recursos para la cancha, pues entonces ¿cómo vamos a jugar bien, ¿no? O sea, vamos a terminar jugando o en la tierra o vamos a terminar jugando en el cemento y las caídas van a ser más dolorosas, te vas a raspar más, el sol va a ser más incandescente, ¿no? O sea, es como... pues, obviamente, ¿no? Es una metáfora, pero es lo mismo que pasa, ¿no? Entre menos preparados estés, o sea, más parece como que los fracasos son peores, son más grandes, ¿no? También comprender, por último, ¿no? Que no todo lo que haces debe de estar hecho para soñar, ni todo lo que haces tiene que estar hecho para la realidad. Hay veces que tenemos esferas de nuestras vidas que simplemente son, no sé, esferas de la expresión, por ejemplo, ¿no? Dedico mucho tiempo a escribir, evidentemente, porque eso me dedico, pero también dedico mucho tiempo a escribir cosas para mí, ¿no? O sea, cosas que simplemente son de desahogo, cosas que no publico, cosas que, pues no sé, que son por simple necesidad de escribir. Y yo sé que esas cosas no están hechas para la realidad, no están hechas para la esfera de la tierra, están hechas para la esfera del cielo, ¿no? La esfera del cielo es la que me mantiene a mí emocionado, me mantiene estable, me mantiene conectado conmigo mismo. Entonces también hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? O hace poquito tuve una gran revelación, ¿no? Que fue... soy músico, no sé si lo sabías, pero también como parte de esta revelación de haber sido músico toda mi vida, ha sido como darme cuenta de que la música para mí está en la esfera del cielo, ¿no? Como que siempre pensé que de alguna manera también tenía alguna suerte de inclinación también hacia el tema de la realidad, pero últimamente he disfrutado más. Y es más, ni siquiera crear música. He disfrutado más escuchar música pensándolo como algo que hago en la esfera del cielo, ¿no? En algo que hago 100% para mí. Y bueno, pues tú tendrás que encontrar tus propias cosas que haces para ti, las cosas que haces para integrarte en el sistema y comprenderlo. Me parece que es algo súper sano, súper importante y súper chido que podamos hacer para nosotros mismos, ¿no?
Yo te invito a pensarlo así, en estas como dos esferas, ¿no? Como el cielo y la tierra. Es la manera en la que a mí me sirve pensarlo, pero tú lo puedes pensar como tú quieras, ¿no? Puede ser una esfera roja y una azul o no sé, lo que sea para ti está bien. Simplemente son como pequeñas herramientas de metáforas, ¿no? Que nos ayudan a ponerle como rostro a todo este tipo de pensamientos que luego pueden ser como un poquito más abstractos, ¿no? Pues eso es todo por el día de hoy. Te quería compartir esta pequeña reflexión que había estado pensando ya. No sé, creo que es de las reflexiones más recurrentes que puedo tener. Te recuerdo además que tengo una newsletter. Esta newsletter la encuentras en toropatrón.com. Es una newsletter que envío todos los días con relatos, con consejos, con reflexiones, algunas lecciones de copywriting, de storytelling, hablo ahí a veces como sobre estrategia de comunicación para marcas. Bueno, hablo de X cantidad de cosas, ¿no? Porque pues la escribo todos los días y siempre cierro ofreciendo alguno de mis productos, alguno de mis servicios, de mis formaciones, para que también lo tengas ahí en consideración. Te lo repito, es en toropatrón.com. Ahí puedes encontrar los formularios para darte de alta. Es completamente gratuito, es diaria y espero que si te llama la atención como todo este tipo de reflexiones, nos veamos también por allá en la newsletter. Chao.